Hola, seguimos entonces en esta cuarta semana del núcleo, enfrentándonos al desafío del análisis del entorno y continuamos entonces, digamos que haciendo esa analogía con el desarrollo del pensamiento administrativo. Nos encontramos en este momento en el racionalismo de sistemas, más o menos entre 1955 y 1980, y vemos cómo en este pensamiento del racionalismo de sistemas interviene ya la estrategia como parte de la retórica de esta línea de pensamiento y también pues lo que va ocurriendo a la par con la innovación. Uno de los desafíos que tienen ustedes durante esta semana en el análisis del entorno, pues es el análisis de tendencias y es como entonces primero el análisis PESTEL se convierte como en el elemento diagnóstico que habla del presente, pues como el contexto o el entorno en el que se desarrolla el problema. Recuerden que ese contexto se puede desarrollar a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional o mundial, porque seguramente hay variables de orden político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal que afecten de manera directa o indirecta el problema que ustedes están buscando resolver. Y puede estar en alguno de esos escenarios, o sea, puede ser en el nivel micro, que es puntualmente pues la unidad de análisis de ustedes, en el nivel meso, que puede referirse al sector, o también puede referirse geográficamente al municipio o al departamento, el nivel macro cuando hablamos del nivel nacional y el nivel meta cuando hablamos del nivel mundial. Y entre el presente y el futuro, lo que yo sueño, lo que yo pienso que va a ocurrir, pues hay un ejercicio que es ese el análisis de tendencias, cómo yo proyecto que va a estar entonces el problema en ese futuro, cómo pienso yo que van a estar esas variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales en ese futuro. Es decir, es hacer un ejercicio de proyección que les permita a ustedes entender esos nuevos escenarios para que entre el presente y el futuro haya un ejercicio de planeación muy correspondiente con lo que ocurría con el racionalismo de sistemas y la entrada del pensamiento estratégico. Por eso hoy utilizamos los análisis de tendencias. En esa búsqueda entonces de entender mejor, pues qué implica entonces la planeación, qué implica hacer un plan, qué implica poder proyectar, pues surgieron también modelos que permitieran hacerlo. En 1965, Lerner, Christensen, Andrews y Good proponen un modelo con sus iniciales que busca plantear a partir de una secuencia de pasos cómo se podría elaborar un plan con el futuro, pues de hacer, con el propósito, perdón, de hacer esa proyección hacia futuro. Entonces plantean que el primer punto es hacer un análisis del entorno. Miren, 1965, ahí es donde están las bases de que hoy hagamos análisis de entorno. Entonces parten de un diagnóstico externo, donde se determinan los factores clave de éxito que puede tener mayor incidencia para que lo que estemos planeando sea exitoso, la identificación de oportunidades y amenazas. Recuerden que también desde el racionalismo de sistemas surge la matriz DOVA, y cuál es el entorno general, que es lo que pretendemos hacer, por ejemplo, con el PESTEL, y los competidores. En este caso, pues nosotros no hablaríamos todavía de competidores porque no estamos pensando todavía en función de un producto, es decir, de un bien o de un servicio, sino que estamos pensando en función de un problema, del entorno de un problema. Luego un análisis interno, un diagnóstico interno, que es el análisis de la empresa, donde se analiza cuáles son las competencias en el sentido pues de las capacidades de las personas, cuáles son esas capacidades que son distintivas, cómo se ha desempeñado la gente, cómo se controla la gestión y el posicionamiento, cómo se identifican las fortalezas y debilidades a nivel interno, para que unido con ese análisis externo permita hacer entonces una síntesis y que esa síntesis le ayude a uno a analizar desde lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro, donde hay ventajas, donde hay inconvenientes, donde hay riesgos, donde hay esos riesgos asociados pues a los resultados, cómo se pueden evaluar posibilidades de acción, ¿cierto? Análisis de compatibilidad, de incompatibilidad de las decisiones. En el caso de ustedes que se encuentran ya con un problema definido y están queriendo entender el contexto en el que se desarrolla ese problema, pues es eso mismo, es tratar como de adaptar un poco esta estrategia propuesta por el modelo LCGA y plantear que, pues, digamos como que lo interno es el problema y lo externo
pues son esas variables PESTEL que estamos, o esos factores PESTEL que estamos queriendo indagar, y cómo entonces a partir de indagar esos factores PESTEL, de hacer además también ese ejercicio de análisis de tendencias, podemos nosotros entender qué ventajas o desventajas traen esos factores que intervienen en el problema, cómo se relacionan, por qué esas variables que ustedes encontraron del entorno intervienen en el problema, ¿sí? Seguramente además asociado a ese desarrollo, pues estará, digamos, muy enfocado en la manera como ustedes perciben el mundo, lo viven como equipo. Por eso el cuarto paso del que hablan, pues estos autores está orientado a la integración con los valores de los directivos. Entonces, pues cuáles son sus objetivos en el núcleo, el sentido de propósito que vieron al formular el problema que formularon, pues la cultura de ustedes asociada a los valores, a su código de ética, eso también de alguna manera interviene en la manera como ustedes analicen el entorno a partir del problema que indagar y cómo también hacen esa síntesis después de que entendieron el problema y están buscando entender los factores PESTEL y las tendencias. La integración con los valores sociales, en este caso, pues, digamos, ellos lo asociaban a la responsabilidad social empresarial, un concepto que surgía unos 12 años atrás, en 1953, planteado por Howard Bowen. Entonces, en ese sentido, también como, hey, ¿cómo hacemos nosotros para analizar, digamos, dentro del plan, la responsabilidad que tenemos con lo que nos circunda, la sociedad, ¿cierto? En ese caso, de pronto no se hablaba todavía tanto en función del ambiente, pero sí más de la sociedad. Entonces, también en el sentido de ustedes, o sea, cómo dentro de esos factores analizar hay uno social, es decir, cómo ese problema encuentra relación con variables del contexto social que pueden afectar ese problema, que lo pueden profundizar o ayudar a solucionar. Y por último, pues hay una formulación estratégica, que es donde ya se definen los objetivos funcionales y operacionales, donde se plantean las actividades, la elección de los canales o medios por los cuales se va a hacer esa formulación y a plantear el plan y qué recursos pues se necesitan para desarrollar. Pues para ustedes sería como su diagrama de Gantt, o sea, cómo a partir de ya entender los desafíos que propone el análisis del entorno, se van a organizar para poder entender las tendencias, el análisis PESTEL y también el benchmarking, que lo vamos a ver más adelante. Como uno también de los enfoques que hay que tener dentro del análisis del entorno es el tecnológico, quise compartir, además de lo que compartimos en la semana número 3 sobre las TRL de la NASA, les comparto ahora tipos de tecnología que propuso en una taxonomía. Una taxonomía es cuando uno hace como una clasificación. Esta clasificación que propone Arthur Doolittle en 1973, que son 4 tipos de tecnologías. La tecnología base, que es como, pues, como su nombre lo indica, la base que necesitas para que algo funcione, o sea, es la que sí o sí hay que tener para poder estar en el mercado. La tecnología clave, cuando hablamos de que, pues que su grado de dominio es determinante para la posición competitiva, es decir, que si tú estás manejando tecnología clave es porque estás peleándote los primeros lugares de competitividad en un sector. La tecnología emergente, pues como su nombre lo indica, es tecnología nueva que está en fase de desarrollo, donde lo que se ve en ella es más el potencial que su aplicación existe en este momento, ¿cierto? Y la tecnología embrionaria, que es tecnología que está todavía en proceso de investigación, muy pocos conocen al respecto, y uno ve que, pucha, plantea muchas oportunidades, pero todavía es riesgosa por ser pues, todavía tan inestable, tan poco conocida y poco desarrollada. Entonces, lo que les decía sobre la TRL de la NASA y estos tipos de tecnología de Arthur Doolittle, les ayuda a ustedes a entender desde la perspectiva del análisis del entorno qué tecnologías pueden favorecer, por ejemplo, la comprensión o la resolución del problema, o qué tecnologías están involucradas en el problema que ustedes analizaron, y si esas tecnologías en este caso, por ejemplo, son de base, o son clave, o son emergentes, o son embrionarias, o también véanlo desde la perspectiva de las TRL de la NASA. En esas tecnologías que ustedes consideran forman parte del problema o forman parte de las causas por estar o no estar o forman parte de las consecuencias, en qué TRL o en nivel de madurez se encuentran, o en este caso, qué tipo de tecnología es de acuerdo a Arthur Doolittle. Entonces, digamos que el análisis PESTEL les permite entender el presente, la fotografía de ahora, a partir de la comprensión y la explicación que ustedes tuvieron del problema, que eso se puede, esas variables o factores PESTEL se pueden explicar desde el sector o desde el país
o desde el mundo en estos niveles de análisis, y que cuando pensamos en las tendencias es esta foto del presente, ¿cómo la ven ustedes en el futuro? ¿Cómo la visualizan? En 3 años, digamos en un mediano plazo, en 5, en 10 años, ese plazo lo ponen ustedes. Lo importante es ustedes como administradores y contadores de información comprenden que el entorno implica también un entorno cronológico, es decir, hacia adelante, hacia el futuro, qué va a pasar con el problema que nosotros estamos analizando, para dónde va y en sí mismo, entonces, para dónde van todos esos factores que nosotros vemos que lo afectan, cómo van a estar en el futuro. Entonces, de eso se trata el análisis de tendencias, de entender para dónde va el problema y para dónde van los factores que se relacionan con él. No queda más que decirles que a trabajar, que el análisis del entorno desde el racionalismo de sistemas se convierte en una herramienta vigente que aplica para todos los núcleos, que aplica para todas las prácticas profesionales que hagamos, para cualquier trabajo en el que estemos, y que es una actividad que hay que hacerla todo el tiempo. Jamás se deja de analizar el entorno. Hasta luego.